días. Yo he venido esta mañana en coche eléctrico desde Bilbao, ¿de acuerdo? Y uno de los problemas que me encuentro aquí, que llego, aparco en las cercanías y no tengo dónde cargar, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos para fomentar que la gente pueda cambiar a vehículo eléctrico, ya sea híbrido enchufable, ya sea 100% eléctrico, es la infraestructura de recarga, ¿vale? Que es bastante escasa y es donde se está haciendo mucho hincapié por diferentes empresas y administraciones públicas para aumentarla, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito aquí, con los pies en el suelo, de puntos de recarga, ¿vale? Puntos de recarga, sobre todo para que no os durmáis. Aquí no hay prácticamente palabras, ¿de acuerdo? Entonces, la juventud que aprenda lo que es un punto de recarga, a ver si consigo que dejen el móvil en el bolsillo un momentito, ¿de acuerdo? Y va a ser esto lo más ameno que podamos. Puntos de recarga, pues desde residenciales, como este que estáis viendo, el que va a tener, cada uno va a tener en su casa, que es lo ideal, aunque aquí ya me he enterado que hay algunos que tienen coche eléctrico y no tienen punto de recarga en su casa, ¿de acuerdo? Entonces, animaros que tenéis subvenciones por parte del EVE del 70%, o sea, te sale prácticamente gratis, ¿de acuerdo? Puntos de recarga para las flotas en las propias empresas que tengan vehículos eléctricos, flotas de reparto, ambulancias, como estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Pensando siempre en que vamos a intentar hacer una recarga nocturna, que es cuando más económico va a ser, o incluso en fin de semana. Ayer, durante toda la tarde, la electricidad estaba prácticamente a cero, ¿de acuerdo?, en el mercado. Puntos de recarga, no sé, en centros comerciales, en supermercados, ¿de acuerdo?, en la vía pública, ¿vale? Aquí es donde nos encontramos con uno de los mayores retos, que es poner puntos de recarga en la vía pública. O sea, hay miles de aparcamientos en la vía pública, aparcamientos propiedad de los ayuntamientos, pero nos cuesta, ni os cuento lo que nos cuesta colocar puntos de recarga o que se coloquen puntos de recarga en la vía pública, ¿de acuerdo? Y luego, pues puntos de recarga rápido también en centros que permitan y faciliten esa implementación del coche eléctrico, ¿de acuerdo? Muchas veces el tema de puntos de recarga en la vía pública o de uso público lo que van a facilitar es que la gente quite el miedo a pasarse al coche eléctrico, ¿de acuerdo? Esa ansiedad que todos sufrimos, que desaparezca, ¿vale? En Iberdrola tenemos un centro, un laboratorio ubicado en Bilbao, que estáis todos invitados, ya estuvo por allí Iñaki y Aube visitándolo, donde lo podéis ver tal, donde hacemos un montón de experimentos y pruebas entre cargadores, los diferentes fabricantes y vehículos, ¿de acuerdo? Que es todo un mundo. Aunque parezca que hay una comunicación por ahí, que todo tiene que funcionar a las mil maravillas, la realidad es que pues ocurren muchas cosas, ¿no? Los informáticos nos meten un montón de bits por ahí, curiosos y peligrosos, ¿de acuerdo? En ese en ese laboratorio que tenemos, pues probamos todo tipo de puntos de recarga, de residenciales, de empresa, rápidos, súper rápidos, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, tenemos aquí un centro realmente interesante y yo creo que muy pionero, porque hablamos de todos los fabricantes que podemos tener, ¿vale? Os voy a comentar un poquito lo que estamos haciendo aquí cerquita, en el Parking América Latina, junto con el Ayuntamiento de Vitoria, que es montar una estación de recarga pública, ¿vale? Ahí es donde lo tenéis, lo podéis ir a ver. Justo he estado yo antes y mira, no he puesto aquí fotos actualizadas de hoy mismo, pero está ya la cosa para poder ver. Lo que vamos a montar es un centro de transformación, porque aquí tenemos que ir a una alimentación en media tensión, con lo cual tenemos que poner su transformador, sus celdas de media tensión y luego sus cuadros, y vamos a poner pues 3 cargadores rápidos dobles, ¿vale?, de 180 kilovatios, donde los vehículos pues van a poder cargar de una manera muy rápida. Se pretende que aquí haya mucha rotación, que la gente pueda cargar su vehículo aquí, vamos a decir, en 20 minutos y ya tenerlo cargado para el resto de la semana, y 2 cargadores dobles de corriente alterna de 22 kilovatios de potencia cada uno, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os vais a encontrar en el Parking América Latina. Cuando vamos a muchas potencias necesitamos centros de transformación, porque las distribuidoras nos dan en media tensión, ¿de acuerdo? Y los centros de transformación son estos elementos que estáis viendo aquí, que son bastante grandes, gordos, feos, toscos, ¿de acuerdo? Y caros, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hablamos de hay que poner cargadores de mucha potencia, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, pero que sepamos que tiene su dificultad, Y luego, además, cuando ponemos centros de transformación, pues los trámites relacionados con la legalización, los permisos en industria, etcétera, también tienen su complejidad y sus tiempos mucho mayores, ¿de acuerdo?
Esto es un poco lo que estamos haciendo en cuanto a instalaciones de mucha potencia, ¿de acuerdo? Parque Comercial Bilbondo, aquí en el Hotel Ruta de Europa, aquí cerca de Vitoria, también vamos a montar alguna cosa de estas, con intención de que la gente quite ese miedo a moverse o quite ese miedo a ir, yo qué sé, a Asturias, a Madrid, a donde tengas que ir, que sepas que vas a poder volver con tu coche eléctrico, ¿de acuerdo? Una cosita muy rápida que quería comentar también, ya muy mundana, ¿no? Una discusión que tenemos muy gorda siempre con mucha gente, en muchos foros, en cuanto a carga en corriente alterna. Cargar en monofásico a 7,4 kilovatios o cargar en trifásico a 22 kilovatios, ¿no? Entiendo que aquí sois todos estudiantes de ingeniería, muchos ingenieros. Monofásico son 3 cables, trifásico son 5 cables, ¿de acuerdo? Por fuera se ve todo igual, por dentro no es exactamente igual. En monofásico, pues podemos dotar con solo 44 kilovatios, podemos dotar 6 plazas de estacionamiento. Para mí lo más importante al venir aquí a Vitoria no era que haya un punto de recarga rápido, sino que haya muchos puntos de recarga para que yo pueda aparcar, para que Iñaki pueda aparcar y cargar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, con 44 kilovatios somos capaces de dotar 6 plazas de recarga, ¿de acuerdo? Mientras que con esos mismos 44 kilovatios, si nos vamos a alimentaciones trifásicas, solo vamos a ser capaces de alimentar a 2 coches al mismo tiempo. Entonces, esta es una discusión que tenemos que, desde luego, para mí lo más importante ahora mismo es que haya muchas plazas de estacionamiento con infraestructura eléctrica y no muy pocas con mucha potencia, ¿de acuerdo? Porque si no, pues Melchor tendría que estar moviendo su coche ahora para dejarnos cargar a mí, yo moverlo a los 10 minutos para que cargue Iñaki y otro moverlo para tal, ¿eh? Es un poquito complicado. Y además, con esos 44 kilovatios que hemos visto que podríamos alimentar 2 coches en 22 kilovatios en corriente alterna, pues curiosamente también podríamos montar un punto de recarga en corriente continua, ya sea como comentabas tú, de 20-24 kilovatios, que te va a dar mucha más juego, como comentábamos antes ahí fuera, o uno de 50 kilovatios, ¿de acuerdo? Esto es algo que nos encontramos por mucho desconocimiento y mucha, bueno, pues se hace lo que se puede. En monofásico, con 7 kilovatios, pues estamos cargando aproximadamente unos 50 kilómetros a la hora de autonomía, hablando de turismos, ¿de acuerdo? En trifásico, pues estaríamos cargando 150 kilómetros a la hora, ¿de acuerdo?, por hora de recarga. En corriente alterna, uno de 50 kilovatios, pues estaríamos hablando prácticamente de 300 kilómetros en una hora de recarga, ¿vale? Pero lo más importante, y que todos tengamos claro, que muchos lo sabemos aquí, pero no todos, ¿no? No porque el enchufe sea más gordo, mi coche va a cargar más rápido, ¿eh? Entonces, la velocidad de carga la define el vehículo, ¿eh? Y la realidad hoy es que la mayor parte de los coches solo cargan a 7,4 kilovatios, ¿eh? Y no a 22. Eso es como si voy yo a un cargador de esos 22 kilovatios y pongo mi cargador del móvil o del ordenador, pues solo va a cargar a la velocidad que me cargue el cargador, ¿de acuerdo? Y la mayor parte de los coches, como digo, solo cargan a 7,4 y los híbridos enchufables incluso a menos, ¿eh? Aunque no nos gusten mucho, pero la realidad es que los híbridos están ahí, enchufables, y si queremos que no consuman gasolina cuando entran en el centro de las ciudades, tenemos que dotarles de una infraestructura de recarga que les permita cargar, ¿vale? ¿Cómo carga nuestro coche? Pues es fundamental conocerlo, ¿eh? Es fundamental conocer cómo carga tanto en corriente alterna como en corriente continua, ¿vale? Aquí también hay mucho desconocimiento, incluso de los propios concesionarios y vendedores, pues cuesta saber cómo carga, ¿eh? La carga monofásica, la carga en una corriente alterna, que como decimos puede ser monofásica 7,4, trifásica hasta 22 kilovatios, ya veis aquí el cacharrito del coche, ¿de acuerdo? Que no tenéis coche eléctrico, que sois todos los jóvenes porque no tenéis dinero para tenerlo, ¿de acuerdo? Como para los que estamos aquí, que muchas veces utilizamos el coche diésel, ¿de acuerdo? Más que el coche de gas eléctrico. Y la carga en corriente continua, ¿no? Que es por estos 2 agujeritos más gordos por aquí es donde se engancha y por donde se meten los 50, 100, 150 o algunos hasta 350 kilovatios de potencia, ¿de acuerdo? Pero fundamental conocer. ¿Hay potencia para todos? Esa es la pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? Pero, ¿va a haber potencia para todos, para que todos podamos cambiar a coche eléctrico y todos podamos cargar en nuestras casas? Bueno, lo primero, en nuestras viviendas
todos tenemos prácticamente un suministro monofásico, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser difícil que en nuestras viviendas podamos cargar nuestro coche a más de 7,4 kilovatios, ¿de acuerdo? Porque no tenemos trifásico. Solo algunos que trabajan en Iberdrola pues tienen trifásico en sus casas, ¿de acuerdo? Pero esos son 4 aprovechados. Y luego tenemos además que pagar un término de potencia de unos 34 años por kilovatio, con lo cual todos intentamos que nuestra factura eléctrica sea lo más barata posible. Para mí tener 22 kilovatios en mi casa o 11 es una barbaridad económicamente y no lo necesito, ¿de acuerdo? Recorrido medio de un coche, pues unos 80 kilómetros al día, de media, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esa potencia que tenemos en nuestras viviendas de 3 kilovatios, 4 kilovatios, que utilizamos a la hora de la cena en la vitrocerámica o que utilizamos con el horno, con la plancha y el secador de pelo, es más que suficiente para poder cargar nuestro vehículo, en general, ¿de acuerdo? Si, por supuesto, eres un comercial, viajante y estás todos los días haciendo 500 kilómetros, pues quizá tu coche ideal no sea el coche eléctrico, ¿de acuerdo? Temas muy mundanos también, ¿no? Yo siempre digo que las cosas por detrás tienen mucha tecnología, muchos bits, ¿de acuerdo?, los informáticos y demás, pero luego la realidad es que tenemos que enchufar nuestro coche todos los días. Entonces, las cosas que queremos que triunfen tienen que ser muy sencillas y muy fáciles, ¿no? Y como digo, mi padre, que tiene 84 años, pues tristemente no puede tener coche eléctrico. ¿Y por qué no puede tener coche eléctrico? Perdón, se me ha ido, a ver. Pues porque ya, de momento, las plataformas de cargar los coches van todas con el smartphone, ¿no? Pues sobre todo los jóvenes que estáis ahí, pensar que estas cosas tienen que ser para todos. Os les veo a todos súper atentos, Melchor? No sé qué ha pasado, pero les veo súper atentos. Pensar que estas cosas tienen que ser para todos. Para mi padre también, que aunque tenga 80 años, pues tiene derecho a tener su coche, tiene su coche y ojalá cambie a un híbrido enchufable o a un eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que trabajar todas las empresas en facilitar este acceso, todas. Comentábamos antes, Roberto, que aquí lo ideal es que lleguemos un momento que conecte el coche ya se comunique con el cargador, sepa que soy yo y ya me carguen en mi cuenta bancaria el cargo una vez al mes, ¿no? Lo mismo que me llega la factura de casa de la luz cada vez que enchufo la vitrocerámica o el secador, ¿de acuerdo? Que no me está preguntando, oye, ¿quién eres tú? Luego vemos cantidad de cargadores, pues por ejemplo, sin mangueras, ¿no? O sea, yo desde luego, cada vez que tengo que sacar mi manguera de mi maletero, ya no cargo directamente. Con lo cual, si tengo un híbrido enchufable, voy a evitar cargar, aunque tenga que entrar en una zona de emisiones cero, y haré un poquito la trampa, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos que facilitar que la gente cargue. Fundamental que pongamos mangueras en todas partes, ¿de acuerdo? Y luego, pues también los ingenieros nuevos que igual no tienen coche eléctrico, fundamental que empecemos a ver temas que nos ayude a cargar, ¿vale? La altura de los cargadores, que sean zonas accesibles para personas mayores y para mí mismo, ¿de acuerdo? Los cables estos, pues fíjate, la diferencia de peso entre una manguera trifásica y una monofásica es casi 1 kilo, Pues 1 kilo, estar cargándolo todos los días una persona, vamos a decir como mi hermana que tiene 60 años, le va a costar, ¿de acuerdo? Facilitar esos accesos a los cargadores y demás. Nosotros ofrecemos al final soluciones tanto para el ámbito residencial, para empresas y para público, ¿de acuerdo? Y poco más. Y si me dejas solo una cosa más que me pregunta mucha gente también, el impacto en la red, muy rápido, ¿de acuerdo? Hay estudios, no es que cuando se levanta ya es porque está metiendo presión, pero me he puesto los 15 minutos, ¿de acuerdo? Hay estudios, pero que quería compartir así muy rápido con vosotros, porque todo el mundo dice, ¿qué va a pasar cuando todos sean coches eléctricos? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues hay estudios ya desde el año 2019 donde dice que el impacto de cambiar a coche eléctrico es mínimo, ¿de acuerdo? Es mínimo. Hemos tenido crecimientos históricos de la demanda en la red eléctrica en torno al 4%, ¿de acuerdo? Y, ¿cómo volvía yo para aquí? Anterior, sí. Anterior, ¿vale? Y estamos, ¿dónde está? Mira, conclusión de aquí. Los refuerzos que sean necesarios en zonas localizadas son razonables y asumibles dentro de nuestros entornos habituales, ¿de acuerdo? Conclusión, no nos quedemos con la idea de que la red eléctrica que tenemos no lo va a aguantar, sino todo lo contrario, ¿vale? Nada más. Luego, no dudas, más adelante, ¿de acuerdo?